Canto 6. Coloquio de Héctor y Andrómaca. Quedaron solos en la batalla horrenda troyanos y aqueos, que se arrojaban broncíneas lanzas, y la pelea se extendía acá y acullá de la llanura, entre las corrientes del Simonte y del Janto. Allante Telamonio, antemural de los aqueos, rompió el primero la falange troyana, hizo aparecer la aurora de la salvación entre los suyos, hiriendo de muerte al tracio más denodado, al alto y valiente Acamante, hijo de Eusoro, acertóle en la cimera del casco, guarnecido con crines de caballo. La lanza se clavó en la frente, la broncínea punta atravesó el hueso, y las tinieblas cubrieron los ojos del guerrero. Diomedes, valiente en el combate, mató a Axilo Teutránida, que abasto de bienes moraba en el bien construida Arisbe, y era muy amigo de los hombres, porque en su casa, situada cerca del camino, a todos les daba hospitalidad, pero ninguno de ellos vino entonces a librarlo de la lúgubre muerte, y Diomedes le quitó la vida a él y a su escudero Calesio, que gobernaba los caballos. Ambos penetraron en el seno de la tierra. Euríalo dio muerte a Dreso y Ofeltio, y fuese tras Esepo y Pedaso, a quienes la Máyade Barbaria había concebido en otro tiempo del eximio Bucolión, hijo primogénito y bastardo del ilustre Leomedonte. Buculión apacentaba ovejas y tuvo amoroso consorcio con la ninfa, la cual quedó encinta y dio a luz a los dos mellizos. El Mecisteida acabó con el valor de ambos, privó de vigor a sus bien formados miembros y les quitó la armadura de los hombros. El belicoso Polípetes dejó sin vida a Astialo. Ulises con la broncínea lanza a Pidites, Percocio y Teucro, a Aretaón divino, Antícolo Nestórida mató con la pica reluciente a Ablero, Agamenón rey de hombres, a Étalo, que habitaba con la Eclesa, Pedaso, a orillas del Satnionte, de hermosa corriente. El héroe leitó a Fílaco mientras huía, y Eurípilo a Melantio. Menelao, valiente en la pelea, cogió vivo a Adrasto, cuyos caballos, corriendo despavoridos por la llanura, chocaron con las ramas de un tamarisco. Rompieron el corvo carro por el extremo del timón y se fueron a la ciudad con los que huían espantados. El héroe cayó al suelo y dio de boca en el polvo junto a la rueda. Acercósele Menelao Atrida con la ingente lanza, y aquel, abrazando sus rodillas, así le suplicaba: hazme prisionero, hijo de Atreo, y recibirás digno rescate. Muchas cosas de valor tiene mi opulento padre en casa: bronce, oro, hierro labrado. Con ellas te pagaría inmenso rescate si pudiera que estoy vivo en las naves aqueas. Así dijo, y le conmovió el corazón, e iba Menelao a ponerlo en manos del escudero para que lo llevara a las veleras naves aqueas, cuando Agamenón corrió a su encuentro y lo increpó diciendo:
oh bondadoso Menelao, ¿por qué así te apiadas de estos hombres? Excelentes cosas hicieron los troyanos en tu casa. Ninguno de los que caigan en nuestras manos se libre de tener nefanda muerte, ni siquiera el que la madre lleve en el vientre, ni ese escape. Perezcan todos los de Ilio, sin que sepultura almacenen ni memoria dejen. Así diciendo, cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación. Repelió Menelao al héroe Adrastro, que herido en el ijar por el rey Agamenón, cayó de espaldas. El atrida le puso el pie en el pecho y le arrancó la lanza. Néstor, en tanto, animaba a los argivos dando grandes voces: oh queridos héroes dánaos, servidores de Ares, nadie se queda atrás para recoger despojos y volver llevando los más que pueda a las naves. Ahora maternos hombres, y luego con más tranquilidad despojaréis en la llanura los cadáveres de cuantos mueran. Así diciendo, les excitó a todos el valor y la fuerza, y los troyanos hubieran vuelto a entrar en Ilio, acostados por los belicosos aqueos y vencidos en su cobardía. Si Heleno Priámida, el mejor de los augures, no se hubiese presentado a Eneas y a Héctor para decirles: Eneas y Héctor, ya que el paseo de la batalla gravita principalmente sobre nosotros entre los troyanos y los licios, porque sois los primeros en toda empresa, hora se trae de combatir, hora de razonar. Quedaos aquí, recorred las filas y detened a los guerreros antes que se encaminen a las fuerzas. Caigan huyendo en brazos de las mujeres y sean motivos de gozo para los enemigos. Cuando hayáis reanimado todas las falanges, nosotros, aunque estemos muy abatidos, nos quedaremos aquí a pelear con los dánaos, porque la necesidad nos apremia. Y tú, Héctor, ve a la ciudad y di a nuestra madre que llame a las venerables matronas, vaya con ellas al templo dedicado a Atenea, la ojos de lechuza, en la Acrópolis. Abre con la llave la puerta del sacro recinto, ponga sobre rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo de mayor que sea, más lindo le parezca y más aprecie de cuantos hay en el palacio, y le vote sacrificar en el templo 12 vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si apiadándose de la ciudad y de las esposas, tiernos niños de los troyanos, apartan de la sagrada Ilio al hijo de Tideo, feroz guerrero cuya bravura causa nuestra derrotada, y a quien tengo por el más esforzado de los aqueos todos. Nunca temimos tanto ni al mismo Aquiles, príncipe de hombres, que es, según dicen, hijo de una diosa. Con gran furia se mueve el hijo de Tideo, y en valentía nadie te iguala. Así dijo, y Héctor obedeció a su hermano. Saltó del carro al suelo sin dejar las armas, y blandiendo dos puntiagudas lanzas recorrió el ejército por todas partes. Animólo a
a combatir y promovió una terrible pelea. Los troyanos volvieron la cara y afrontaron a los argivos, y estos retrocedieron y dejaron de matar, figurándose que alguno de los inmortales habría descendido del estrellado cielo para socorrer a aquellos de tal modo se volvieran. Y Héctor exhortaba a los troyanos diciendo en voz alta: animosos troyanos, aliados de lejas tierras venidos, sed hombres amigos y mostrad vuestro impetuoso valor, mientras voy a Ilio y encargo a los respetables próceres y a nuestras esposas que oren y ofrezcan hecatombes a los dioses. Dicho esto, Héctor, el de tremolente casco, partió, y la negra piel que orlaba el abollonado escudo como última franja le batía el cuello y los talones. Glauco, vástago de Hipóloco, y el hijo de Tideo, deseosos de combatir, fueron a encontrarse en el espacio que mediaba entre ambos ejércitos. Cuando estuvieron cara a cara, Diómedes, valiente en la pelea, dijo el primero: ¿cuál eres tú, guerrero valentísimo de los hombres mortales? Jamás te vi en las batallas donde los varones adquieren gloria, pero al presente a todos los vences en audacia. ¿Cuándo te atreves a esperar mi fornida lanza? Infelices de aquellos cuyos hijos se oponen a mi furor. Mas si fueses inmortal y hubieses descendido del cielo, no quisiera yo luchar con dioses celestiales. Poco vivió el fuerte Licurgo, hijo de Driante, que contenía con las celestes deidades, persiguió en los sacros montes de Nisa a las nodrizas de Dioniso, que estaba agitado por el delirio báquico, las cuales tiraron al suelo los tirsos al ver que el homicida Licurgo las acometía con la aguijada. El dios espantado se arrojó al mar y Tetis le recibió en su regazo, despavorido y agitado por fuerte temblor por la amenaza de aquel hombre. Pero los felices dioses se irritaron contra Licurgo, Segole, el hijo de Crono, y su vida no fue larga, porque se había hecho odioso a los inmortales todos. Con los bienaventurados dioses no quisiera combatir, pero si eres uno de los mortales que comen los frutos de la tierra, acércate para que más pronto llegues al término de tu perdición. Respondióle el preclaro hijo de Hipóloco: magnánimo Tidida, ¿por qué me interrogas sobre el abolengo? Cual la generación de las hojas, así la de los hombres, esparce el viento las hojas por el suelo, y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera. De igual suerte, una generación humana nace y otra perece. Pero ya que deseas saberlo, te diré cuál es mi linaje, de muchos conocido. Hay una ciudad llamada Éfira en el riñón de Argos, criadora de caballos, y con ella vivía Sísifo Eólida, que fue el más ladino de los hombres. Sísifo engendró a Glauco, y el eximio Belerofonte, a quien los dioses concedieron gentileza y enviable valor. Mas Preto, que era muy poderoso entre los argivios, pues Zeus los había sometido a su cetro, hízole blanco de sus maquinaciones
y lo echó de la ciudad. La divina Antea, mujer de Petro, había deseado con locura juntarse clandestinamente con Belerofonte, pero no pudo persuadir al prudente héroe, que solo pensaba en cosas honestas. Y mintiendo dijo al rey Preto: Preto, ojalá te mueras o mata a Belerofonte, que ha querido juntarse conmigo sin que yo lo deseara. Así dijo. El rey se encendió en ira al oírla, y si bien se abstuvo de matar a aquel por el religioso temor que sintió su corazón, le envió a la Licia y haciendo mortíferas señales en una tablita que se doblara, entrególe los perniciosos signos con orden de que le los mostrase a su suegro para que éste lo perdiera. Belerofonte, poniéndose en camino debajo del fausto patrocinio de los dioses, llegó a la vasta Licia y a la corriente del Janto. El rey recibióle con afabilidad, hospedóle durante 9 días y mandó a matar otros tanto bueyes, pero al parecer por 10ª vez la Aurora, la de rosáceos dedos, lo interrogó y quiso ver la nota de su yerno Preto. Lo traía, y así que tuvo la funesta nota, ordenó a Belerofonte que lo primero de todo matara a la ineluctable quimera, ser de naturaleza no humana, sino divina, con cabeza de león, cola de dragón y cuerpo de cabra, que respiraba enzimas y horribles llamas, y aquel le dio muerte alentado por divinales indicaciones. Luego tuvo que luchar con los afamados Sólimos, y decía que este fue el más recio combate que con hombres sostuvo. En tercer lugar, quitó la vida a los varoniles amazonas, y cuando regresaba a la ciudad el rey, urdiendo otra dolorosa trama, armóle una celada con los varones más fuertes que halló en la espaciosa Licia, y ninguno de estos volvió a su casa, porque a todos les dio muerte. El eximio Belerofonte comprendió el rey que el héroe era vástago, ilustre de alguna deidad, y lo retuvo allí. Lo casó con su hija y compartió con él la dignidad regia. Los licios, a su vez, acotáronle un hermoso campo de frutales y sembradío, que a los demás aventajaba para que pudiese cultivarlo. 3 hijos dio a luz la esposa del aguerrido Belerofonte: Isandro, Hipóloco y Leodamia. Y esta, amada por el propio Zeus, dio a luz al deiforme Sarpedón, que lleva armadura de bronce. Cuando Belerofonte se atrajo el oído de todas las deidades, vagaba solo por los campos de Alea, royendo su ánimo y apartándose de los hombres. Ares, insaciable de pelea, hizo morir a Isandro en un combate con los abafamos Sólimos y Artemis, la que usa riendas de oro. Irritada mató a su hija. A mí me engendró Hipóloco, de este pues soy su hijo. Envióme a Troya, recomendándome mucho que descollara y sobresaliera siempre entre todos, y no deshonrarse el linaje de mis antepasados, que fueron los hombres más valientes de Fira y la extensa Licia. Tal alcurnia y tal sangre me glorió de tener. Así dijo, alegróse Diomedes, valiente en el combate, y clavando la pica en el olmo
en el almo suelo. Respondió con cariñosas palabras al pastor de hombres: pues eres mi antiguo huésped paterno, porque el divino Eneo hospedó en su palacio al eximio Belerofonte. Le tuvo consigo 20 días y ambos se obsequiaron con magníficos presentes de hospitalidad. Eneo dio un vistoso tajalí teñido de púrpura y Belerofonte una áurea copa de doble asa, que en mi casa quedó cuando me viene. A Tideo no lo recuerdo, dejóme muy niño al salir para Teba, donde pereció el ejército aqueo. Soy por consiguiente tu caro huésped en el centro de Argos, y tú lo serás mío en la Licia. Cuando vaya tu pueblo en adelante, no nos acometamos con la lanza por entre la turba. Muchos troyanos y aliados ilustres me arrestaban para matar a alguien por la voluntad de un dios. Alcance en la carrera, y asimismo te quedan muchos aqueos para quitar la vida a quien te sea posible. Y ahora troquemos la armadura a fin de que todos, que de ser huéspedes paternos nos gloriamos. Habiendo hablado así, descendieron de los carros y se estrecharon la mano en prueba de amistad. Entonces Zeus Crónida hizo perder la razón a Glauco, pues permutó sus armas por las de Diomedes Tidida, las de oro por las de bronce, las valoradas en 100 bueyes por las que 9 se apreciaban. Al pasar Héctor por la cima y las puertas eseas, acudieron corriendo las esposas a hijas de los troyanos y preguntaronle por sus hijos, hermanos, amigos y esposos. Y él les encargó que una tras otra orasen a los dioses, porque para muchas eran inminentes las desgracias. Cuando llegó al magnífico palacio de Príamo, provisto de bruñidos pórticos, en él había 50 cámaras de pulimentada piedra seguidas, donde dormían los hijos de Príamo con sus legítimas esposas, y enfrente, dentro del mismo patio, otras 12 construidas igualmente con sillares continuos y techadas, donde se acostaban los yernos de Príamo y sus castas mujeres. Le salió al encuentro su alma madre, que iba en busca de Laodice, la más hermosa de las princesas, y asiéndole de la mano le dijo: hijo, ¿por qué has venido dejando el áspero combate? Sin duda los aqueos de aborrecido nombre deben de estrecharnos, combatiendo alrededor de la ciudad, y tú con razón lo has impulsado a volver con el fin de levantar desde la Acrópolis las manos de Zeus. Pero guarda, trae vino dulce como la miel, para que primeramente los libes al padre Zeus y a los demás inmortales, y luego te aproveche también a ti. Si bebes el vino, aumenta mucho el vigor del hombre fatigado, y tú lo estás de pelear por los tuyos. Respondiéndole el gran Héctor, el de tremolante casco: no me des vino dulce como la miel, veneranda madre. No sea que me enerves y me prives del valor y yo me olvide de mi fuerza. No me atrevo a librar el negro vino en honor a Zeus, sin lavarme las manos, ni es lícito orar al Cronión, el de las sombrías nubes, cuando uno está manchado de sangre y polvo. Pero tú congrega a las matronas, llévate perfumes, y entrando en el templo de Atenea, que impera en las batallas, pon sobre las rodillas de la deidad hermosa cabellera el peplo mayor, más lindo y que más aprecies de cuantos haya en el palacio, y vota a la diosa sacrificar en su templo 12 vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si apiadándose de la ciudad de las esposas, y
tiernos niños de los troyanos, aparta de la sagrada Ilio al hijo de Tideo, feroz guerrero, cuya valentía causa nuestra derrota. Encamínate pues al templo de Atenea, que imperen las batallas, y yo iré a casa de Paris a llamarlo si me quiere escuchar. Así la tierra se lo tragará. Criolo el olímpico como una gran plaga para los troyanos, al magnánimo Príamo y sus hijos. Creo que si lo viera descender al Hades, mi alma se olvidaría de los enojos pesares. Así dijo Hécuba. Volviendo al palacio, llamó a las esclavas y éstas anduvieron por la ciudad congregando a las matronas. Bajó luego al fragante aposento donde se guardaban los peplos bordados, obra de las mujeres que se había llevado de Sidón de el deiforme Alejandro, en el mismo viaje por el ancho pronto en que se llevó a Helena, la de nobles padres. Tomó para ofrecerlo a Atenea el peplo mayor y más hermoso por sus bordaduras, que resplandecía como un astro y se hallaba debajo de otras, y partió acompañada de muchas matronas. Cuando llegaron a la Acrópolis, abriéndose las puertas del templo de Atenea Teano, la de hermosas mejillas, hija de Ciseide y esposa de Antenor, domador de caballos, a la cual habían elegido los troyanos, sacerdotisa de Atenea, todas con lúgubres lamentos levantaron las manos a la diosa Teano. La de hermosas mejillas tomó el peplo, lo puso sobre rodillas de Atenea, la de hermosa cabellera, y orando rogó así a la hija de Zeus: Veneranda Atenea, protectora de la ciudad divina entre las diosas, quiébrale la lanza a Diomedes y concédenos que caiga de pechos en el suelo ante las puertas eseas, para que lo sacrifiquemos en ese templo 12 vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si de este modo lo apiadas de la ciudad y de las esposas y tiernos niños de los troyanos. Así dijo rogando, pero para las Ateneas no accedió. Mientras invocaban de este modo a la hija del gran Zeus, Héctor se encaminó al magnífico palacio que Alejandro había labrado él mismo con los más hábiles constructores del fértil Troya. Estos le hicieron una cámara nupcial, una sala y un patio en la Acrópolis, cerca de los palacios del Príamo y de Héctor. Allí entró Héctor caros a Zeus, llevando una lanza de 11 codos, cuya broncínea y reluciente punta estaba sujeta a un áureo anillo. En la cámara halló a Alejandro, que acicalaba las magníficas armas, escudos y coraza, y probaba el corvo arco, y a la argiva Helena, que sentada entre sus esclavas ocupábalas en primorosas labores, y enviando a aquel incrépulo con injuriosas palabras: Desgraciado, no es decoroso que guardes en el corazón ese rencor. Los hombres parecen combatiendo al pie de los altos muros de la ciudad. El bélico clamor y la lucha se ascendieron por tu causa alrededor de nosotros, y tú mismo reconvendrías a quien cegara en la pelea horrenda. Levántate, no sea que la ciudad llegue a ser pasto de los voraces llamas. Respondióle el deiforme Alejandro: Héctor, justos y no excesivos son tus dones, y por lo mismo voy a contestarte: atiende y óyeme. Permanecía aquí no tanto por estar airado o resentido con los troyanos, cuanto porque deseaba entregarme el dolor. En este instante mi esposa me exhortaba con blandas palabras a volverme al combate, y también a mí me parece preferible, porque la victoria tiene sus alternativas para los guerreros. Pues aguarda y visto los marciales armas, o vete y te sigo, y que lograré alcanzarte. Así dijo Héctor, el de tremolante casco.
Nada contestó, y Helena hablóle con dulces palabras: cuñado mío, de esta perra maléfica y abominable, ojalá que cuando mi madre me dio a luz, un viento tempestuoso se hubiera llevado al monte o al estruendoso mar para hacerme juguetes de las olas. Antes que tales hechos ocurrieran, y ya que los dioses determinaron causar estos males, debió tocarme ser esposa de un varón más fuerte, a quien dolieran la indignación y los muchos baldones de los hombres. Este ni tiene firmeza de ánimo ni lo tendrá nunca, y creo que recorrerá el debido fruto, pero entra y siéntate en esta silla, cuñado, que la fatiga te oprime el corazón por mí, perra, y por la falta de Alejandro, a quien Zeus nos dio mala suerte, a fin de que a los venidores le sirvamos que de asunto para sus cantos. Respondiéndole el gran Héctor, el de tremolante casco: no me ofrezcas asiento, Helena, aunque me aprecies, pues no lograrás persuadirme. Ya mi corazón desea socorrer a los troyanos, que me aguardan con impaciencia, pero tú has de levantar a ese, y él mismo se dé prisa para que me alcance dentro de la ciudad, mientras voy a mi casa y veo a los criados, a la esposa querida y al tierno niño, que ignoro si volveré de la batalla. A los dioses dispondrán que sucumba a manos de los aqueos. Apenas hubo dicho estas palabras, Héctor, el de tremolante casco, se fue. Llegó enseguida a su palacio, que abundaba de gente, mas no encontró a Andrómaca, la de niveos brazos, pues con el niño y la criada de hermoso peplo estaba en la torre llorando y lamentándose. Héctor, como no hallara dentro a su excelente esposa, detúvose en el umbral y habló con las esclavas: esclavas, decidme la verdad, ¿a dónde ha ido Andrómaca, la de niveosos brazos, desde el palacio? ¿A visitar a mis hermanas o a mis cuñadas de hermosos peplos? ¿O acaso al templo de Atenea, donde las troyanas de lindas trenzas aplacan a terrible diosa? Respondiéndose con estas palabras la fiel despensera: Héctor, ya que tanto nos mandas decir la verdad, no fue a visitar a tus hermanos ni a tus cuñadas de hermosos peplos, ni al templo de Atenea, donde las troyanas de lindas trenzas aplacan a la terrible diosa, sino que subió a la gran torre de Ilio, porque supo que los troyanos llevaban la peor parte, y era grande el ímpetu de los aqueos. Partió hacia la muralla ansiosa como loca, y con ella se fue la nodriza que lleva al niño. Así habló la despensera, y Héctor, saliendo presuroso de la casa, desanduvo el camino por las bien trazadas calles. Tan luego como después de atravesar la gran ciudad, llegó a las puertas eseas. Por allí había de salir al campo. Corrió a su encuentro su rica esposa Andrómaca, hija del magnánimo Eitón, que vivía bajo el boscoso Placo, en Teba bajo el Placo, y era rey de los Ciclios. Hija de era pues la esposa de Héctor, de broncínea armadura, que entonces le salió el camino. Acompañóle una sirvienta, llevando en brazos al tierno infante, al Hectórida amado, parecido a una hermosa estrella, a quien su padre llamaba Escamandrino, y a los demás Astianate, porque solo por Héctor se salvaba Ilio. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andrómaca, llorosa, se detuvo a su lado, y haciéndole de la mano le dijo: desgraciado, tu valor te perderá. No te apiades del tierno infante, ni de mí, inafortunada, que pronto seré tu viuda, pues los aqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo. Preferible sería que al perderte la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para mí, sino pesares, que ya no tengo padre ni venerable madre. A mi padre mató
Tolo, el divino Aquiles, cuando tomó la populosa ciudad de los Ciclios. Teba, la de altas puertas, dio muerte a Itón y sin despojarlo por el religioso temor que lo entró en el ánimo, quemó el cadáver de las labras armas. Y él erigió un túmulo a cuyo alrededor plantaron álamos las ninfas monteses, hijas de Zeus, que lleva la égida. Mis 7 hermanos que habitaban en el palacio descendieron al Hades el mismo día, pues a todos los mató el divino Aquiles, el de pies ligeros, entre los flexípedes bueyes y las cándidas ovejas. A mi madre, que reinaba el pie selvoso Placo, trájola aquel con otras riquezas y la puso en libertad por un inmenso rescate. Pero Artemis, que se complace en tirar flechas, hirióla en el palacio de mi padre Héctor. Tú eres ahora mi padre, mi venerable madre y mi hermano. Tú, mi floreciente esposo, pues séase compasivo, quédate aquí en la tome. No hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda. Y pon el ejército junto al Cabrahigo, que por allí la ciudad es accesible y el muro más fácil de escalar. Los más valientes, los 2 hallantes, el célebre Indomeneso, los atridas y el fuerte hijo de Tideo, con los suyos respectivos, ya por 3 veces se han encaminado a aquel sitio para intentar el asalto. Alguien que conoce los oráculos se te indicó, o su mismo arrojo los impele y anima. Contestóle el gran Héctor, el de tremolente casco: todo esto me da cuidado, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos, si como un cobarde huyera del combate, y tampoco mi corazón me incita a ello, que siempre me supe ser valiente y pelear en primera fila entre los troyanos, manteniendo la inmensa gloria de mi padre de mí mismo. Bien lo conoce mi inteligencia y la presencia y lo presiente mi corazón. Día vendrá en que perezcan la sagrada Ilio, Príamo y el pueblo de Príamo, armad con lanzas de fresno. Pero la futura desgracia de los troyanos, de la misma Hécuba, del rey Príamo y de los de mis valientes hermanos, que caerán en el polvo de manos de los enemigos, no me importa tanto como la que padecerá tú cuando alguno de los aqueos de broncíneas corazas se te lleve llorosa, privándote de libertad. Luego tejas tela e argos a las órdenes de otra mujer, o vayas por agua a la fuente Meseide o Hiperea, muy contraria, porque la dura necesidad pesará sobre ti, y quizás alguien exclame al verte derramar lágrimas: esta fue la esposa de Héctor, el guerrero que más se señalaba entre los troyanos, domadores de caballos, cuando en tromo de Ilio peleaban. Así dirán y sentirás un nuevo pesar al verte sin el hombre que pudiera librarte de la esclavitud. Pero ojalá un montón de tierra cubra mi cadáver antes que oiga tus clamores o presencie tu rapto. Así diciendo, el esclarecido Héctor tendió los brazos su hijo, y éste se recostó, gritando en el seno de la nodriz de bella cintura, por el terror que el aspecto de su padre le causaba. Dábanle miedo el bronce y el terrible penacho, crines de caballos, que veía ondear en lo alto del yelmo. Sonriéronse el padre amoroso y la venerada madre. Héctor se apresuró a dejar el refulgente casco en el suelo, besó y meció en sus manos al hijo amado, y rogó así a Zeus y a los demás dioses:
Zeus y demás dioses, concededme que este hijo mío sea, como yo, ilustre entre los troyanos e igualmente esforzado, que reine poderosamente en Ilio, que digan de él cuando vuelva de la batalla, es mucho más valiente que su padre, y que cargado de cuentos despojosos del enemigo, quien haya muerto regocije el alma de su madre. Esto dicho, puso el niño en brazos de la esposa amada, que al recibirlo en el perfumado seno sonreía con el rostro todavía bañado en lágrimas. Notó el esposo y compadecido acaricióla con la mano y le dijo: desdichada, no endemisa tu corazón, se acongoje que nadie me enviará al Hades antes de lo dispuesto por el destino, y de su suerte ningún hombre, sea cobarde o valiente, puede liberarse una vez nacido. Vuelve a casa, ocúpate en las labores del telar y la rueca. Ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo, y de la guerra nos cuidaremos cuantos varones nacimos en Ilio, y yo el primero. Dichas estas palabras, el preclaro Héctor se puso el yelmo adornado con crines de caballo, y la esposa amada regresó a su casa, volviendo la cabeza de cuando en cuando y vertiendo copiosas lágrimas. Pronto llegó Andrómaca al palacio y llenó de gente de Héctor, matador de hombres. Halló en él muchas esclavas y a todas las movió a lágrimas. Lloraban en el palacio a Héctor, vivo aún, porque no esperaban que volviera del combate librándose del valor y de las manos de los aqueos. Paris no demoró en el alto palacio, pues así que hubo vestida de las magníficas armas del labrado bronce, atravesó presuroso la ciudad, haciendo gala de sus pies ligeros como el corcel besando a bañarse en la cristalina corriente de un río, cuando se ve atado en el establo. Come la cebada del pesebre y rompiendo el ronzal sale trotando por la llanura. Yergue orgulloso la cerviz, ondean las crines sobre su cuello, y ufano de su lonzanía mueve ligero a las rodillas, encaminándose a los acostumbrados sitios donde los caballos pasen de aquel modo. Paris, hijo de Príamo, cuya armadura brillaba como un sol, descendía gozoso de la excelsa Pérgamo por sus ágiles pies llevado. Alejandro alcanzó enseguida a su hermano el divino Héctor cuando ésta regresaba del lugar en que había pasado el coloquio con su esposa, y fue el primero en hablar diciendo: mi buen hermano, mucho te hice esperar deteniéndote a pesar de tu impaciencia, pues no he venido oportunamente como ordenaste. Respondiéndole Héctor, el de tremolente casco: querido, nadie que sea justo reprenderá tu trabajo en el combate porque eres valiente, pero a veces te complaces en desalante y no quieres pelear. Mi corazón se aflige cuando oigo que te abandonan los troyanos, que tantos trabajos sufren por ti, pero vámonos y luego lo arreglaremos todo. Si Zeus no permite ofrecer en nuestro palacio la crátera de la libertad a los celestes sempiternos dioses, por haber echado de Troya a los aqueos de hermosas grebas.